Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén cautivados con esta historia tan bonita, con esta historia que hace parte de nuestros antepasados, pero que es un legado muy importante para nosotros crecer y sentir cómo ha sido un proceso evolutivo, que todo no ha sido tan fácil y todo ha venido trascendiendo, cambiando y progresando y que poco a poco, digamos, hemos llegado a una época distinta, pero que hemos cruzado por un sinnúmero de dificultades y que nuestros antepasados realmente vivieron unas etapas muy difíciles y especialmente cuando llegaron los españoles. Bien, hemos llegado a un punto conocido como la colonia. Entonces ya vimos el descubrimiento y vamos a pasar repentinamente a lo que corresponde a la colonia, ¿cierto? La colonia específicamente es de lo que tenía que ser la organización social. ¿Listo? Entonces ya sabemos, se descubrió, lo conquistaron y empieza la colonia. ¿Y entonces qué es la colonia? Pues la colonia fue un periodo que inició en 1550, cuando los españoles o los conquistadores decidieron quedarse a vivir en América. Al comienzo solamente querían descubrir y conocer, luego conquistar y llevar nuestros tesoros y parte, digamos, de lo que había acá en este territorio tan hermoso a la corona española. Pero después pensaron que este lugar tan maravilloso que estaba aquí en estos territorios, pues era un lugar propicio para quedarse, de esta manera fundar sus ciudades y de alguna manera dejarse cautivar por todo el contexto y todo lo que había a nuestros alrededores. Así, en la colonia, ¿cierto? Pues estos conquistadores se quedaron acá y decidieron quedarse. Finalizó más o menos en 1810. Recuerda, fue de 1550 a 1810. ¿Listo? ¿Qué pasó durante esta época? Pues hay cosas muy interesantes para tener en cuenta. Lo primero y que es un poco triste era que era una sociedad muy racista. ¿Qué significa una sociedad muy racista? Pues que de alguna manera ellos el color de la piel de las personas marcaba mucho la diferencia o de alguna manera hacía parte de un rango especial. Entonces, quienes tenían piel negra o piel oscura, realmente ellos eran como tratados de una manera diferente a quienes eran de piel blanca que realmente tenían todos los privilegios. Entonces, siempre fue un poco una sociedad racista. Fue una sociedad de privilegios precisamente por eso, porque efectivamente quienes tenían la piel blanca, ¿cierto? Pues tenían más privilegios que quienes tenían la piel negra o los mestizos, ¿cierto? Bueno. Entonces, ellos entendían que el color de piel marcaba la diferencia. Obviamente, pues los españoles eran su piel blanca, bien marcada, y los indígenas tenían su piel trigueña. Entonces, efectivamente, eso marcaba mucho la diferencia. Si veías una persona blanca, pues efectivamente asociabas que era un español. Entonces, en relación al color de piel, ellos hicieron una clasificación durante esta época colonial. Y de esta manera, ¿cierto? Pues los españoles en su medida también era el primer rango o el rango mayor, ¿cierto? Su color de piel era blanca y ellos pues también tenían a su vez otra subclasificación dentro de su mismo rango que eran los españoles, pues no todos tenían las mismas garantías ni los mismos privilegios. No, resulta y pasa que había españoles que se les llamaban los peninsulares, eran los que nacían en España. Allá en España ellos se llamaban peninsulares. Ellos a su vez tenían cargos muy importantes, los cargos políticos, militares y los eclesiásticos eran como para ellos que eran de gran rango. Y los españoles que nacían aquí en América se les llamaban criollos. Entonces los peninsulares eran los que nacían allá en España y los criollos eran los que nacían aquí en nuestro territorio. Pues también tenían ciertos privilegios, pero en relación a los peninsulares, pues tenían un poco menos poder. Y ellos, pues de alguna manera, al haber como esa clasificación, también eso generó muchos enfrentamientos entre ellos mismos, entre peninsulares y criollos, porque se hizo como una distinción entre ellos.
El segundo rango fue el relacionado con las castas. Las castas era el cruce y esos cruces se generaron pues evidentemente cuando llegaron los españoles y encontraron aquí indígenas y también trajeron esclavos. Entre ellos hubieron unos ciertos cruces y estos cruces pues produjeron una serie de razas. Entre ellas tenemos los mestizos, los mulatos y los zambos. ¿Listo? Entonces, esas razas también tenían un color particular de su piel y obviamente en relación a ello, pues tenían ciertos privilegios. En el último rango estaban los indígenas. Los indígenas de alguna manera fueron quienes generaron un poco más de polémica, porque en realidad habían indígenas nobles e indígenas comunes. Se les catalogaba así porque los nobles eran los que, pues digamos de alguna manera, eran intermediarios entre los españoles y eran como esas autoridades que ayudaban a dirigir un poco. Y los indios comunes pues eran quienes pagaban tributos, eran quienes explotaban y vivían en la miseria. ¿Por qué? Porque es que ellos se negaban un poco a lo que tenía que ver con todo el dominio español. Mientras que los indios nobles pues ellos fueron un poquito más, como su nombre lo dice, nobles y de alguna manera, cierto, contribuyeron para que todas las misiones y todo lo que querían hacer los españoles pues fuera de alguna manera evidenciado y se pudiera realizar. Bien, cuando hablábamos de ese mestizaje o ese cruce entre razas, pues entonces nosotros tenemos muchas posibilidades o razas que se generaron. La mezcla entre blancos indígenas quedaba mestizos. Entonces el español con el cruce con un indígena, pues se le llamaba el mestizo. ¿Listo? El cruce entre negros, pero ¿por qué negros? Porque acordémonos que los españoles trajeron los esclavos y entonces los esclavos eran de piel negra y los de piel negra con blancos, al mezclarse en españoles con piel negra, se les llamaba mulatos a quienes eran nacidos entre ese cruce. ¿Listo? Y a su vez, pues quienes se cruzaban entre indígenas y negros que también ocurrió, ¿cierto? A ellos se les llamaba zambos. ¿Listo? Entonces acordémonos, entre el español con un indígena, mestizo, el español con un negro, con los esclavos que eran los de piel negra, mulatos, y los indígenas con los negros se les llamaba zambos. Recordemos que esto era una clasificación hecha por ellos en relación a su color de piel y que eso les merecía o digamos, les daba ciertos privilegios o atributos. Bien, esta época también se vio marcada por algo muy importante que fue la organización política. La organización política estuvo, digamos, de alguna manera evidenciada de la siguiente forma, es decir, cómo se manejó las leyes o cómo se daban las órdenes en esa época. Pues bien, había el Consejo de Indias. El Consejo de Indias quizás era como el más importante. Este estaba en España. Era automáticamente y se dirigía desde allá y se daban las órdenes desde allá, desde España. Estaba formado por el rey, que era la cabeza mayor, y a su lado, pues 12 consejeros, quienes eran los que a su vez le daban como esos consejos al rey y lo apoyaban en sus decisiones. Ellos hacían las leyes que ve para gobernar aquí en América, es decir, eran quienes realmente decían esto sí se hace o esto no se hace, y eran la máxima autoridad. Ellos dirigían desde España y eso se le llamaba el Consejo de Indias. Estuvo la Casa de Contratación de Sevilla, también estaba en España, esa organización estaba en España, y ellos se encargaban de controlar y organizar el comercio marítimo entre España y América. Entonces su función principal era la de manejar toda la parte del comercio. Estaba ya en América, entonces esto fue en España y aquí en nuestro territorio en América, pues también habían unos niveles, unos órdenes políticos que manejaban los mandos y el primero de gran trascendencia era la Real Audiencia. La Real Audiencia estaba conformada por jueces que se llamaban oidores, ellos eran los jueces y ellos se encargaban de aplicar la justicia y obviamente de aplicar las leyes que venían directamente del rey de España, ¿cierto? Eran la máxima autoridad aquí en nuestro territorio americano. La Real Audiencia era la máxima autoridad aquí, así como en España también entonces estaba la máxima autoridad, pero entonces en cada territorio tenían que tener una máxima autoridad que era la que se respetaba las decisiones finales de ellos.
Las gobernaciones que también se colocaron aquí en América, ¿de qué se trataba? Cada región tenía un gobernador. Este gobernador era la máxima autoridad de esa región y era quien se encargaba también, digamos, de velar y de hacer de que las leyes sí se cumplieran. Entonces era muy importante este gobernador en cada una de las regiones. ¿Listo? Eso es, digamos que en relación a territorio de regionalidad. Había algo muy importante que se llamaba también los cabildos. Los cabildos estaban conformados por 2 alcaldes mayores y 12 funcionarios que también de alguna manera tenían voz y voto en las decisiones que ocurrieran o digamos en las dificultades que sucedieran aquí en América. Eran, digamos que la máxima autoridad también en las ciudades. Entonces, digamos que el gobernador lo hacía en su región, pero acá los cabildos era más territorial, más en las ciudades, ¿cierto? Ahora nosotros hablamos de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, pero entonces en esa época pues teníamos estas autoridades, estas organizaciones. Bien, mis chiquitos bellos y hermosos, la época colonial, la época en la que los españoles deciden venir, quedarse en nuestro territorio, ya fundar sus ciudades, colocar sus leyes y velar por que todas las personas que estuvieran durante esta época, pues las llevaran a cabo y nunca las rompieran. Entonces, mis amores lindos, vamos a pensar todo esto que estamos viendo de esta historia maravillosa de nuestro territorio a través del chat.